Gracias. Vamos a dar paso ahora al doctor Jordi Corbera Simón. Él es jefe del área del Centro de Apoyo del Programa Catalán de Observación de la Tierra del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña y nos hablará de otra herramienta que es el Atlas de Sostenibilidad Urbana. Adelante, señor Corbera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. No sé si se puede compartir ya la pantalla. Sí, ya puede. Vale, yo la estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, como muy bien has dicho, nuestro trabajo lo hemos englobado en lo que llamamos áreas de sostenibilidad urbana y cuando hablamos de los ojos del ICGC, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, nos estamos refiriendo a cómo procesamos o cómo vemos la ciudad y el ecosistema urbano desde nuestras cámaras, en los aviones o incluso desde las imágenes de satélite para generar cartografías temáticas, geoinformación que puedan ayudar a tomar decisiones. Ese es nuestro objetivo y hoy os lo voy a presentar, ¿no? Desde aproximadamente el 2012-2013 empezamos a ver que en el ecosistema urbano nuestros sensores, sobre todo en los aviones, por su alta resolución y prestaciones, podían dar a lugar a buenas cartografías y a nuevos productos en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Y realmente el ecosistema urbano es un laboratorio de innovación porque estás muy cerca del usuario final o estás más cerca del usuario final y además tiene otra componente y que has de resolver problemas muy concretos, ¿no? Y eso es lo que nos genera valor añadido. Por tanto, atacamos un poco la complejidad del ecosistema urbano para ver con nuestros sensores qué podíamos aportar, ¿no? Nuestros sensores desde los aviones. Porque lo que buscamos, ¿qué es? Lo que buscamos son valor añadido, es decir, un diseño que sea válido. Y por tanto tenemos que encontrar que sea deseable, es decir, que haya usuario final que lo pida, que sea viable, que económicamente eso sea factible y factible o que tecnológicamente se pueda hacer. Y en eso nos ayudaron mucho como usuarios finales ayuntamientos como el Ayuntamiento de Rubí, el de Sant Cugat y el de Badalona entre el 2012 y el 2015 y ahora ya hemos podido extender los productos que os explicaré a muchas otras ciudades como Sabadell, como Esplugas, como Berga, como Barberà del Vallès o en otros contextos urbanos, ¿no? Esto lo hacemos a través de nuestros sensores hiperespectrales en el visible, en el infrarrojo, en el térmico y con nuestra flota de aviones donde colocamos estos sensores. Esto lo quiero hacer énfasis porque en la presentación anterior, por ejemplo, se hablaba mucho de la importancia de la medida y de la calidad e integridad de la medida. Y estos sensores son calibrados y, por tanto, más allá de obtener bonitas imágenes, lo que podemos es traducir, porque están calibrados, esas imágenes a valores físicos, que es lo que al final nos va a permitir realizar herramientas de toma de la decisión y que ayuden a los municipios. Esto es un poco los portafolios de diferentes productos que realizamos y que ahora os voy a explicar muy brevemente. Por ejemplo, el potencial solar. Nosotros tenemos unos sistemas LIDAR, unos sistemas láser que obtienen una modelización de las cubiertas en 3 dimensiones con alta precisión o si no con nuestras cámaras fotogramétricas y entonces hemos desarrollado calculadoras para el Ayuntamiento de Badalona, para el Ayuntamiento de Granollers, para el Ayuntamiento de Rubí y otras ciudades donde tú puedes seleccionar bajo la modelización del Sol y la orientación tridimensional de esa cubierta, la idoneidad fotovoltaica solar. Y además la calculadora te da la posibilidad de saber el número de paneles que puedes instalar, dónde los puedes instalar y qué servitudes tienes en la cubierta que realmente te puedan dar cuál es la zona de interés y dónde es factible y en qué tiempos de amortización.
También otro de los productos que estamos ofreciendo tiene referencia a la contaminación lumínica y es bastante demandado. Habrán visto ustedes muchas imágenes, por ejemplo, de la estación espacial, bonitas imágenes de noche, pero esas imágenes no están calibradas y por tanto yo no puedo sacar un flujo de luz. Nosotros hemos elaborado un modelo que obtenemos emisiones lumínicas con unas resoluciones de unos 25 o 30 centímetros en valores de candelas metro cuadrado. Y por tanto los ayuntamientos pueden saber exactamente qué luz se está emitiendo hacia el cielo, es decir, qué cantidad es desaprovechable de una partida presupuestaria que en un municipio es muy importante. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de Sant Cugat, que nos ayudó mucho en este aspecto. Se hizo un vuelo en 2012, hubo un plan de iluminación y un vuelo en 2014. ¿Y cuáles son las reducciones en las diferentes franjas de candelas metro cuadrado que ese plan realmente aportó? Eso es una medida, eso da una integridad y a partir de aquí se puede poner estos datos en calculadoras que puedan permitir obtener unos valores de cuál, por ejemplo, son las toneladas de CO2 equivalente y cómo se está trabajando para los objetivos de desarrollo sostenible. Como nuestros sensores son hiperespectrales, además también podemos obtener cuáles son los tipos de luz principales, es decir, a una resolución alrededor de 1 metro, qué porcentaje de vapor de sodio, qué porcentaje de halogenuros metálicos, de fluorescentes, de vapor de mercurio, que por ejemplo ya no tendría que estar permitido y detectamos, que en concreto es, os lo digo, está en la leyenda en este color azul. Y por ejemplo, en el caso de Sant Cugat, por tanto, saber qué reducción en el nuevo plan de iluminación en cada tipo de luz se ha reducido. Ahora ya estamos viendo, por ejemplo, este morado corresponde a los LEDs que se están extendiendo mucho, sobre todo en nuevas construcciones e infraestructuras. Y cruzar estos datos con emisiones y tipo de luz asociada a esa emisión. Otro trabajo que estamos haciendo, mezclando sensores hiperespectrales en el visible, el infrarrojo y el térmico, es una clasificación de los materiales superficiales. Aquí tenéis algunos ejemplos donde en concreto y para el color magenta, que espero que veáis bien en vuestra pantalla, podemos detectar fibrocementos. Si eso lo cruzamos con otro tipo de geoinformación, tendremos candidatos, por ejemplo, a cubiertas que contienen asbestos. Esto lo hemos hecho para diferentes municipios y es una información muy importante pues, para ver en qué regiones, en qué barrios, en qué zonas industriales, dependiendo de la edad de esos polígonos, hay un tipo de cubierta u otra. Esto es una imagen que corresponde a un trabajo que hemos realizado durante este 2020 sobre la ciudad de Barcelona y que nos ha permitido determinar con precisión a nivel de un control de calidad que estamos superando el 90% de acierto por fotointerpretación respecto a la clasificación hiperespectral en la detección, en este caso, por ejemplo, de fibrocementos. Aquí estamos hablando de unas áreas mínimas de 2 por 2 metros porque es el tamaño de píxel con el que trabajamos. Un aspecto muy importante en la sostenibilidad, el verde urbano. El verde urbano normalmente se hacía por imagen satélite con píxeles de 20-30 metros. Aquí con nuestras cámaras estamos a un nivel de unos 25, 30, 80 centímetros, con lo cual ya realmente se convierte en una herramienta de análisis, de saber dónde hay corredores verdes, dónde no los hay, en qué zonas y en qué parques hay mejor vegetación, porque además medimos la vigorosidad de esa vegetación, cuán sana es. Y esto tiene una incidencia muy importante en los temas de isla de calor, más en un escenario de global warming o climate change en el ambiente y el ecosistema urbano, con las olas de calor. Gracias a la utilización de un sensor térmico hiperespectral, podemos saber la temperatura real, no la aparente, en la superficie, con vuelos nocturnos.
Aquí, por ejemplo, tenéis una imagen en la ciudad de Sabadell, cómo se concentra la calor y en qué zonas esa calor supera respecto a una referencia externa los 4,5 grados de diferencia, que es cuando técnicamente se habla de isla de calor. Esto es muy importante porque entonces sé por qué, básicamente debido al tipo de materiales, al tipo de cubiertas y urbanismo, donde se concentra la calor y en escenarios de ola de calor, donde deberé poner ciertos recursos a nivel de salud, socioeconómicos, etcétera, ¿sí? Como es este caso, esto es un trabajo que estamos haciendo para hacer un análisis de riesgo sobre las ciudades a esas olas de calor. No me voy a entretener mucho, pero aquí tenéis NDVI, esto es el índice de vigorosidad de la vegetación y os dais cuenta que a la que empieza a ser vigorosa, uno es máxima vigorosidad, la diferencia térmica disminuye brutalmente, es decir, la vegetación ciertamente es un factor muy importante en la modelización de esa calor, gracias a los procesos de evapotranspiración. Por primera vez hemos medido algo que era o podía ser obvio, pero hemos visto diferencias de 2 grados, 2,5 grados de una cubierta que está vegetada a una que no lo está. ¿Cómo seguimos avanzando? Bueno, como decía el ponente anterior, realmente la información es masiva y debemos construir herramientas que permitan a los usuarios poder trabajar. Por tanto, todas estas, en parte que os he explicado, capas temáticas, las implementamos, ya no entregamos solo una imagen, unos valores numéricos, sino que las integramos en visores y en sistemas de información geográfica abiertos, como puede ser el QGIS, para que los gestores municipales las trabajen y las puedan cruzar con datos socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, la idoneidad solar la puedes cruzar, lo hemos hecho, con temas de pobreza energética, con el ayuntamiento de Rubí o renta familiar, para saber si se pueden dar subvenciones, en qué zonas son más idóneas o no. Es el cruzar toda esta geoinformación la que da cierto valor. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, en Sabadell, de lo que os comentaba, ¿sí? O de la vulnerabilidad a la calor. Aquí, por ejemplo, cruzamos con datos socioeconómicos sobre la edad de las personas, corredores verdes o en qué zonas estás a más de 5 minutos de un parque o de una zona verde superior a un cierto número de hectáreas, con lo que realmente eso puede suponer un refugio climático, etcétera, etcétera. Para despedirme, y así hay tiempo para las preguntas. Bueno, primero, muchas gracias por su atención en este breve espacio que he tenido para poder explicar. Aquí les presento una imagen bastante novedosa. Esto es al final de la diagonal, en la zona de donde está el centro comercial de Diagonal Mar. Y esto es una imagen diferencia térmica entre el día y la noche, ¿sí? Las temperaturas altas quiere decir que hay una diferencia importante entre la temperatura de la noche y la temperatura del día, y las más azules es que esa temperatura es menor. Entonces, resulta que en esta zona, durante el día, las temperaturas que se registran son muy parecidas. Pero durante la noche, esta zona, que tiene mayores cubiertas, un urbanismo mucho más distante, ¿sí?, con grandes edificios, muchos separados entre sí y cubiertas verdes, refresca, evapotranspira mucho más y, por tanto, los efectos sobre la salud son menores que en esta zona más antigua, con edificios mucho más juntos, con cubiertas de cemento, cubiertas menos verdes, donde la calor se retiene mucho más. Ese es el tipo de trabajos que en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña nos empeñamos en realizar para transformar la geoinformación en productos y herramientas de toma a la decisión. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Corbera. ¿Tenemos alguna pregunta? Actualmente, ¿cuál es el grado de aplicación en la realización del Atlas de Sostenibilidad? Bueno, ya actualmente tenemos, creo que es Sabadell, Esplugas, Berga, Badalona, Sant Cugat, Rubí, que ya están trabajando con estas capas de información, sobre todo y fundamentalmente más con la de contaminación lumínica y la de idoneidad solar, a la que habría que añadir también a Granollers y Barberà del Vallès. Nos van pidiendo esta información, ¿sí? Sobre todo porque sí, lo que es interesante es que si en el 2012-14 la tendencia que observábamos era más por un asunto económico, es decir, dónde estoy gastando luz, ahora hay una tendencia mucho más clara a la inquietud por la sostenibilidad, ¿sí? Y, por ejemplo, en el tema de materiales también Barcelona nos lo ha pedido esa capa de información, Barberà del Vallès, porque se está viendo que el tipo de cubiertas de ese ecosistema urbano y especialmente las que pertenecen al espacio público es uno de los elementos donde más se puede jugar en la sostenibilidad. De acuerdo. Y muy rápido, ¿qué coste puede tener hacer un atlas de sostenibilidad y cuánto tiempo se tardaría en hacerlo? El coste es menor. Ahí es una pregunta que yo no la voy a resolver, pero estaríamos hablando para cada producto de estos, de pocas decenas de kiloeuros, ¿sí? La verdad es que 2 o 3 productos de esos se pueden ir a 20, 30, 1.000 euros como mucho, ¿no? También depende mucho del vuelo, depende de la extensión, ¿sí? Aquí lo importante es, en observación y en geoinformación, cuáles son los beneficios indirectos, ¿sí? Es decir, esos datos que realmente son fiables y con integridad, qué beneficios indirectos a nivel de beneficios sociales y de sostenibilidad, ¿sí? Realmente, por ejemplo, para hacer un mapa de isla de calor que te puede costar a lo mejor 8, 9, 10 1.000 euros, si sabes dónde afecta y dónde tienes los centros de salud, cuántas vidas puedes salvar o cuál es el nivel de confort que puedes mejorar en un nuevo diseño urbano o de los activos de salud que tienes, eso que vale realmente, ¿sí? Y lo que tardamos, pues se captura la imagen en un vuelo con nuestros aviones, una cobertura como Barcelona, depende de qué producto se puede hacer en 2-3 horas, es decir, en una sola sesión. Y normalmente al cabo de 3 semanas, un mes, si realmente urgen, tienen el producto resuelto e integrado como proyecto QGIS, ¿sí? Siempre y cuando las condiciones meteorológicas nos lo permitan. De acuerdo. Pues estaríamos rato hablando, pero se nos pasa el tiempo y tenemos que ir a la próxima ponencia. Muchas gracias y